Buenas tardes, estimados productores técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestra videoconferencia. Es un agrado tenerlos nuevamente con nosotros. El día de hoy nos acompaña el máster Fabricio Dolmus. Él nos estará presentando nuestra conferencia sobre manejo integrado de malezas en ajonjolí. Pedimos disculpas, ¿verdad? Tuvimos un contratiempo técnico. Por eso nos tardamos un poco en la videoconferencia. Gracias por estar acá, por compartir parte de su tiempo con nosotros y los dejamos con el ingeniero Mauricio. ¿Qué lo voy a anotar? Sí. ¿Ah? No, acá. Entonces acá. Ya. Ok, buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es el manejo integrado de maleza de ajonjolí. Para hacer mención un poco de la importancia que tenía el cultivo de ajonjolí en nuestro país, es de mucha importancia, a pesar que en los últimos años se ha sembrado pocas cantidades, pues, posiblemente por los precios altibajos que tiene este cultivo. Sin embargo, nuestro país cuenta con terrenos agroecológicos muy adecuados para el cultivo de ajonjolí, alrededor de 423,000 manzanas. Es un cultivo que tolera sequía y es propio para enfrentar el cambio climático. Tiene menos riesgo de pérdidas económicas en zonas de baja precipitación. Existe un crecimiento de la demanda a nivel mundial por alimentos sanos como el ajonjolí, por lo tanto tiene un mercado seguro. La demanda mano de obra alrededor del 28%, 28 días hombre por hectárea de procedencia familiar. Esto es importante porque en lugares donde hay poca mano de obra, hay poca trabajo. El ajonjolí ofrece al pequeño productor y a la familia oportunidad para elaborar su familia, incluyendo a sus hijos, etc. Puede cultivarse el ajonjolí en primera, en postrera y en lugares que se puede sembrar en apante, en los humedales. Ya sabemos que el ajonjolí para que se coseche bien necesita poca agua. Precisamente la mayor cantidad de agua, lo más importante es que haya humedad en el suelo cuando esté en proceso de germinación. Posteriormente, pues el cultivo requiere poca agua para tener un buen desarrollo, debido a que este cultivo tiene una raíz bastante profunda, pivotante, por donde puede extraer agua del subsuelo. La problemática que siempre tiene el cultivo de ajonjolí es que tenemos un bajo rendimiento por área. Eso no quiere decir que todos los productores tienen bajo rendimiento, pero hay rendimientos desde 7 quintales, hay rendimientos hasta 35 quintales en la isla, en el caso de la isla de Ometepe y en otras zonas importantes del país. Las variedades que tenemos nosotros son bastante heterogéneas. Hay mucha mezcla de otras variedades o de diferentes ciclos, de diferente color, de diferente morfología, que a veces eso hace problemático la cosecha porque hay plantas que se maduran más temprano que otras y eso causa pérdidas después en el proceso de beneficiar a la semilla y a la hora de la comercialización. También hay una pobre, y es muy importante, de lo que vamos a tratar hoy, hay una pobre o escasa información sobre el manejo de sistemas de siembra, de maleza, enfermedades y fertilización. Y lo último que quería mencionar es que hay un reducido consumo local, debido pues que no conocemos las propiedades nutritivas y curativas que tiene el cultivo de ajonjolí, como conocen otros países del continente asiático, Estados Unidos, Europa, donde este cultivo pues tiene un buen precio y la población consume un porcentaje súper mayor
que le consumimos nosotros. Vamos a hablar, como les decía, sobre el control de la maleza. Entre los factores que intervienen sobre el éxito del cultivo, hay varios. Uno es la genética, la variedad, pero el resto, yo diría como el 75% depende del manejo del cultivo. Llámese fertilización, manejo de maleza, enfermedades, espaciamiento entre siembra, fechas de siembra, etc. Todo eso, lo que es manejo agronómico, tiene que ver mucha influencia sobre el rendimiento. Como decía, pues las variedades que nosotros tenemos aquí en Nicaragua, pues son variedades viejas, están bastante mezcladas, no ha habido mucha investigación en ajonjolí y mucho menos en el ámbito de la maleza. Por eso queremos tratar un poco hoy sobre el manejo integrado de la maleza. Dentro de la biología de la maleza es importante conocer características y requerimientos de las especies presentes en sus diferentes fases. Todas las malezas la mayoría de las malezas son bastante diferentes en cuanto a morfología, en cuanto a ciclo de producción, en cuanto a requerimientos de agua, requerimientos de suelo, y una cosa importante, a la forma de propagarse la maleza. La maleza tienen la capacidad de reproducirse por semilla, por estolones, asexual, etcétera. Por lo tanto, la maleza tiene una mayor competitividad que los cultivos. Una de las prácticas que tenemos que enfocar en la maleza es favorecer con el manejo agronómico a las malezas y desfavorecer también el manejo agronómico de la maleza, para que de esta manera el cultivo tenga más ventaja de desarrollo sobre las malezas y no al revés, como se suele suceder, que nosotros con el manejo agronómico que le damos favorecemos muchas veces más o igual forma al cultivo que las malezas. Por lo tanto, las malezas tienen ventaja porque las malezas son propias del lugar. Por eso decimos que nosotros vamos a manejar manejo integrado de maleza. No se trata de que vamos a hacer un control químico, una chapoda, una limpieza manual, un acolchado en las malezas. El manejo integrado es un conjunto de prácticas que vamos utilizando de manera inteligente desde antes de la siembra para que lleguemos a la germinación y a los primeros 30 días con un cultivo bastante limpio. Recordemos que el cultivo de ajonjolí es una planta de crecimiento muy lento. La planta chiquita es muy débil, crece lento, tiene poco desarrollo en los primeros 30 días en comparación a la maleza. Por lo tanto, el periodo crítico de maleza, del control de maleza, viene siendo los primeros 25 días. Si nosotros hacemos un buen control en los 25 días de la siembra, antes a inicio de floración, nosotros tenemos mayores ventajas de salir exitoso con la producción. La ventaja del manejo integral de las malezas agrícolas es que combina diferentes métodos de manejo de maleza utilizando en la agricultura. Aprovechando al máximo la situación, este enfoque ayuda a encontrar las opciones más eficaces y respetuosas con el medio ambiente. Tratamos con el manejo integral de las malezas hacer un control eficiente y con menor impacto ambiental, porque lo más fácil para controlar las malezas es el uso químico. Sin embargo, nosotros no somos productores de sustancias químicas, somos importadores y por lo tanto, pues, los mayores beneficios los tienen las casas comerciales que venden cantidades de herbicidas. Es por eso que el pequeño productor, que a pesar que tiene pocos recursos y por otro lado no tiene financiamiento bancario, entonces se ve obligado, pues, al productor a utilizar tácticas más económicas que no requieran, pues, el uso de ir a comprar químicos.
Sin embargo, pues nosotros como INTA hemos estado haciendo investigación estos últimos años para encontrar un herbicida eficaz, eficiente, de bajo costo económico y ambiental, que ayude al productor a controlar la maleza. Ya vamos a hablar sobre eso. Para iniciar la maleza, en su control, debemos preparar el suelo, por lo menos, diría yo, unos 25 a 30 días antes de la siembra. Sobre todo en aquellos cultivos, o en aquellos potreros, o en aquellas áreas donde la maleza están invadidas por todo el territorio. Cuando hay mucha maleza en el cultivo o en el área, pues es un síntoma o un indicador que el suelo es muy fértil. De los suelos que tienen poca maleza son suelos poco fértiles. Sobre todo si son suelos que han sido pastoreados, ahí en el terreno encontramos muchas gramíneas, ¿ves? Y que son en el cultivo bastante agresivas. También encontramos coyolillos, porque el coyolillo pues a veces no se lo come el ganado y él va sobresaliendo sobre la demás maleza. Entonces, no vamos a decir pues que un cultivo, un área que tiene mucha maleza es mala, simplemente ha sido mal manejada. Y si vamos con cualquier cultivo que vamos a sembrar, debemos hacer buenas prácticas de manejo desde antes de la siembra. Uno de los peores actividades que hace el productor es iniciar una semana, 15 días antes de la siembra, cuando las malezas necesitan alrededor de 40 a 30 días enterradas en el terreno para que se descompongan y todos los nutrientes que ellas tienen los tengan a la disposición de la planta. Si no se hace eso, pues entonces la semilla que se siembre de ajonjolí o de cualquier otro cultivo se va a encontrar con un estado físico-químico en el suelo agresivo para su germinación, ya que la descomposición de la maleza y de cualquier biomasa, pues, requiere mucho nitrógeno y fermentación. Por lo tanto, hay calentamiento en el suelo, no funciona el herbicida, es baja la germinación y de ahí comenzamos a iniciar con problemas. Una baja población de nuestro cultivo repercute en los rendimientos. Entonces debemos procurar tener una buena población de plantas de nuestro cultivo y el mínimo plantas de maleza, con una buena preparación de suelo a tiempo. Imagínense, por ejemplo, que hoy somos 27 de agosto y vamos a sembrar ajonjolí la primera semana de septiembre. Pues ya estamos bastante mal. En este momento, los terrenos deben estar por lo menos con un pase de arado y un pase de grada, esperando una segunda grada para nivelar, desmenuzar el suelo y sembrar en un terreno donde las malezas han sido controladas y toda la biomasa ha sido degradada por los microorganismos del suelo, por el agua, las temperaturas, que ponen, como les decía, todos los contenidos nutricionales de la maleza a disposición de la planta y no al revés. Entonces, lo más importante es controlar la maleza mucho antes de la siembra. Como les decía, si las malezas están por arriba de la rodilla, por arriba de 50 centímetros, requieren chapoda. No es meter un arado cuando las malezas estén arriba de 60 centímetros, porque no va a dar tiempo de que se pudra en el suelo y van a quedar pedazos de maleza fuera del terreno que a lo mejor también van a volver a retoñar esa misma maleza. Entonces no estamos haciendo nada. Recordemos que cuando se pasa el arado, hay millones de semillas de maleza por metro cuadrado y toda la semilla que está
en la planta de la maleza va a caer al suelo y va a comenzar a germinar. También recordemos pues que la maleza, no todas las semillas germinan el mismo día. La maleza germina, la semilla de maleza germina en diferentes momentos. Eso es una estrategia que van a utilizar la maleza para sobrevivir. Entonces la maleza, una germina en cuanto nomás, otras germinan al mes, otras germinan a los 2 meses, etc. Por lo tanto, los movimientos que hacemos en el suelo de incorporación, llámese con arado, romplona o arado de bueyes, va con el objetivo de eliminar semillas de la maleza. Las semillas que están germinadas no van a volver a germinar, sino que cada vez que nosotros estamos preparando suelo, pasamos una grada, estamos matando maleza o plántulas pequeñas de maleza antes que lleguen a fructificar. De esa manera, nosotros vamos con el control mecánico, vamos eliminando en cada paso, si ustedes quieren, el 75% de las semillas de maleza o menos. Entonces, si hacemos 2, 3, 4, 5 pases de grada, pues la cantidad de semillas de maleza, llámese semilla o propágulo, rizoma, se van eliminando hasta llegar al momento de la siembra con un mínimo cantidad de semillas. Esa es la estrategia. No se trata de solo ir a mullir el suelo, sino que las gradas sirven para ir a matar maleza, no solo para ir a acondicionar el suelo, matar maleza pequeña y reducir el banco de semillas de maleza. Si nosotros tenemos que planificar bien las gradas deben estar entre una grada y otra, deben haber por lo menos 10 días. En 10 días ya han germinado maleza que no habían germinado en la grada anterior. Entonces nosotros con grada o con movimiento de suelo vamos matando maleza. Por último, ya con la siembra, nosotros ya podemos llegar ese día con la menor cantidad de semillas para que sean más fácil su control, llámese por cultivo o llámese por químico. Por eso son los movimientos que tenemos que hacer con la grada. Repito bien, la semilla de ajonjolí es chiquita y necesita que el suelo esté bien mullido, bien fino. De eso lo hacemos con grada. Recordemos que hay unas gradas que son gradas desmenuzadoras y hay gradas que son afinadoras. Las gradas de disco grande sirven para desbaratar terrones grandes que dejó el arado. Las gradas afinadoras son de disco pequeño y por ser disco pequeño giran más rápidamente que la de disco grande y con esa velocidad del disco que va girando va desmenuzando el suelo. Yo sé que hay que tener mucho cuidado pues, de no utilizar las gradas. Hay gradas que son para quebrar terrones grandes y hay gradas que son afinadoras. La última grada que debemos utilizar para semillas pequeñas son gradas afinadoras. Recordemos que cuando el suelo está bien mullido, es cierto que se expone a la erosión del viento o a la erosión hídrica, pero también el agua se conserva mejor porque, digamos, un suelo seco, el agua no se escapa a la atmósfera porque hay una fina capa de arcilla o de partículas en el suelo que no dejan escapar el vapor de agua que viene del suelo. Al contrario, el agua que viene del subsuelo, en suelo seco, sube por evaporación y cuando llega a las partículas finas, ahí queda atrapado y es aprovechado por las raíces. Ese es el mecanismo que usan muchos agricultores como los sandilleros, que mullen bien el suelo para capturar el agua que viene en forma de vapor del subsuelo. Y de esta manera, pues en la mañana, el suelo condensa el agua y es aprovechable para las plantas. Muchos productores también de ajonjolí utilizan rodillos en otros países. Aquí no tenemos esa costumbre. Aquí lo que pasamos es un riel. Y el riel sirve para nivelar el suelo, no sirve para aplastarlo.
como en este caso estamos viendo en esta fotografía. Nosotros podemos usar aquí en Nicaragua un riel o un pedazo de tubo redondo para que planche el suelo y evitar que queden baches o huecos en la superficie del suelo donde se pueda acumular agua, y ahí, en ese punto, pues las raíces o las semillas chiquitas de ajonjolí flotan y se mueren o prácticamente se quedan soterradas. Entonces es importante que el suelo, la superficie del suelo de ajonjolí, para siempre el ajonjolí esté bastante plana. Lo otro importante es con la aplicación de los herbicidas. Los herbicidas que son preemergentes, o sea, aquellos herbicidas que se usan inmediatamente después de la siembra, necesita que el suelo esté bien mullido, que haya pocos terrones, porque el herbicida es como una capa protectora del suelo. Es como que tengamos el suelo emplasticado, que cuando van haciendo las semillas de maleza, toca esa cobertura y ahí puede afectar por el herbicida y muere. Si nosotros tenemos un suelo muy terronoso, entonces dentro del terrón va a haber semillas de maleza que no están bien aplicados, solo están aplicados en la parte de encima. Por lo tanto, el terrón esconde semillas de maleza y las protege de los herbicidas. Y el efecto de una aplicación de herbicida va a ser muy pobre. Entonces es importante que el suelo esté bastante plano y partículas de suelo bien pequeñas. Otra cosa importante, pues, con suelos que son muy enmalezados, que el productor sabe cuál terraza o cuál lote tiene mucha maleza, esos terrenos deben de rotarse con gramíneas. Porque, digamos, en maleza, gramíneas son fáciles controlables cuando hay siembra de hoja ancha, porque le ponemos un graminicida selectivo que no toca las hojas anchas. En este caso estamos hablando de ajonjolí. El ajonjolí es una planta de hoja ancha y tolera algunos graminicidas. Estamos hablando, por ejemplo, el más común aquí en Nicaragua, que ya lo tenemos uso de muchos años y que algunas plantas ya han adquirido resistencia, como el fluacifobutil, que es el fusilade o el yerbalae. Nosotros las pruebas que hemos hecho con el yerbalae ajonjolí para gramíneas es muy eficiente. Estamos usando de 1 litro a 1.25 litros por manzana en aplicaciones post-emergentes, o sea, cuando el cultivo y las malezas ya han nacido. Puede aplicarse entre 20 a los 25 días, o los 15 a los 25 días de nacido el cultivo de ajonjolí sin ningún efecto. Y si la aplicación, la calidad de la aplicación es buena, entonces vamos a tener buenos resultados. En otros cultivos, pues, se ha estudiado mucho los herbicidas, como soya, algodón, maní, etcétera, y hay una gran cantidad de herbicidas que se pueden utilizar y se pueden rotar en este cultivo. En cambio, en ajonjolí, como poco se ha estudiado, todos los productos que hemos probado han sido tóxicos para el ajonjolí. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es buscar herbicidas de otros cultivos, aplicarlos a ajonjolí en diferentes dosis, desde mínima hasta la máxima, y ver cuál de las dosis controla bien maleza y con el menos efecto fitotóxico para el cultivo. Entonces, nosotros hemos seleccionado algunos herbicidas que ya se los voy a presentar a continuación. Entonces, la siembra es otra cosa muy importante. Como les decía, hay que darle ventaja a las malezas, ventaja al cultivo y desventaja a las malezas. Vamos al caso de la fertilización. Para sembrar ajonjolí son pocos las maquinarias que hay en Nicaragua que fertilice y siembre. Porque recordemos que la fertilización debe quedar al fondo del surco y no en la calle. En la calle están las malezas. Por lo tanto, no podemos darle fertilizante a la maleza porque le damos ventaja. Y nos va a hacer más difícil su control. Entonces, la idea es tratar que los fertilizantes vayan en banda, en el surco. Entonces, ¿cómo hacemos? Si no tenemos sembradores, mira, el chiquito productor, el productor pequeño no tiene este tipo de equipo. Entonces, él siembra con un bote o le siembra a mano. Entonces, ¿qué es la recomendación que nosotros estamos dando como INTA? Que rayen, preparen el suelo y rayen, hagan el surco, pongan una zanjita del surco
y ahí a mano se pone el fertilizante y ahí también se le pone la semilla y después se tapa. Hemos visto nosotros que como la semilla chiquita de ajonjolí puede quedar cerca del fertilizante y no lo daña. Recordemos que el ajonjolí se siembra entre 4 a 5 libras por manzana, que son un montón de semillas. Eso quedaría por metro como alrededor de 30 a 50 semillas por metro. Y nosotros necesitamos 15 o 10 plantas por metro. Por lo tanto, si hay plantas que se mueren por contacto con los fertilizantes, se van a morir las semillas de menos vigor y nos va a salir poblaciones de plantas vigorosas. De esta manera, nosotros le damos ventaja al cultivo de ajonjolí y no fertilizamos maleza. Pero también tenemos maleza dentro del surco, que también se la van a aprovechar. Entonces, pero ya es menos. Para eso después, si las poblaciones son altas, vamos a hacer otras medidas. Entonces, como le decía, al pequeño productor, haga su raya de siembra, reduzca la calle para variedad de chirrión y amplía un poco la calle para variedad de rama. Porque aquí en Nicaragua tenemos variedad de chirrión y de rama. El productor tiene ya seleccionada cuál variedad le gusta a él en su finca. Bueno, entonces, como le decía, la fertilización debe ser dirigida en banda. Hay productores grandes, pues, que tampoco tienen los equipos apropiados para fertilizar y sembrar. Muchos productores aplican el fertilizante completo al boleo. Entonces, muchos fertilizantes caen en la calle y de esa manera le estamos dando ventaja a la maleza. Entonces, las investigaciones que hemos hecho aquí con INTA, hemos reducido la calle al mínimo, 40 a 50 centímetros, para que las plantas de ajonjolí o el fertilizante sea mejor aprovechado para las plantas. Lo que hacemos es reducir la calle y ampliamos el espacio entre plantas para tener casi la misma población. De esta manera también el cultivo cierra calle más rápidamente y hay un control de maleza por sombrero. Muchos productores que hemos visto, yo conozco, hacen esta misma labor. Pero cuando el cultivo, o sea, no aplican fertilizante completo al momento de la siembra y esperan que el cultivo aguante la cultivadora para aplicar el completo. Imagínense ustedes que una planta necesita el fertilizante entre los primeros, después de los 8 días, o casi al momento cuando ya está comenzando a producir sus raíces, la planta va buscando sus nutrientes. Y si la planta no tiene nutrientes en ese momento, sino que lo va a tener hasta los 28 días, 25, 30 días, entonces la planta va a pasar un periodo de 28 días sin fertilizante y su crecimiento va a ser más lento. Y las malezas que son propias de esa finca o de ese lote o de ese punto van a ser más rápidas, van a crecer más rápido que el ajonjolí. Entonces no es recomendable y se debe quitar esa práctica de fertilizar hasta los 28 días. Ahí estamos mal. Sí es cierto que el ajonjolí chiquito, cuando le pone el fertilizante, se recupera, pero ya tiene, digamos, la tercera parte de su desarrollo la tiene con baja nutrición. Entonces, siempre, en todo cultivo, no solo en ajonjolí, los fertilizantes completos deben ir en banda, al fondo del surco. Ahí donde va a encontrar la planta el fertilizante. Posteriormente, tenemos dos alternativas. Pues. Podemos usar el control químico o podemos usar el control mecánico. Como les decía yo, el control mecánico, las plantas de ajonjolí necesitan estar grandes, de arriba de 15 centímetros, para que toleren las cultivadoras, los escardillos y los terrones, y no boten o doblen las plantas. Por eso es importante comenzar con una buena control de maleza en los primeros 30 días o desde antes de la siembra. Lo otro es el control químico, como les decía, pues nosotros hemos probado muchos herbicidas y la mayoría, por no decir casi todos, afectan el cultivo de ajonjolí. Nosotros hemos seleccionado dos herbicidas. Uno que se llama, que es muy fitotóxico para muchos cultivos, como el diurón,
El diurón se usa en yuca, se puede utilizar en otro cultivo en dosis de 1 kilo a 1,5 kilos por manzana. Estas dosis de ajonjolí es letal, no se puede utilizar, ya lo probamos, lo han probado muchos investigadores, muchos productores, y vemos pues que reduce el tamaño o inhibe totalmente la germinación del ajonjolí. Por lo tanto, a esa dosis no se debe aplicar. La dosis que hemos probado y que controla un 75% de las malezas es a 400 gramos, a 400 gramos por manzana. Quiere decir que digamos, con una libra, casi con una libra, son 400 gramos. Esa es la dosis máxima que podemos utilizar en ajonjolí. Y aún así, usted va a dar un efecto como que retarda el crecimiento del cultivo, pero después se recupera. Sin embargo, con diurón, pues controlamos bien hoja ancha y cultivamos bien gramínea. Cuando los cultivos de gramínea, las malezas gramíneas, malezas, son las que predominan el cultivo, entonces es preferible sembrar y aplicar un herbicida que nosotros utilizamos en algodón, en soya, en ajonjolí, en maní, como el Dual. Hoy se conoce como Ciperec, que es el metaloclor. Metaloclor lo venden como el Ciperec, pero es el mismo Dual. Hay otro que es el metaloclor, que es parecido al Dual y que son muy efectivos. El Dual es un excelente herbicida para zacates. Se puede aplicar o se debe aplicar inmediatamente después de la siembra. Y se le puede agregar los 400 gramos de diurón porque el diurón es granulado. Con esa mezcla de herbicida, al momento de la siembra en cultivo intensivo, ¿verdad?, nosotros tenemos un buen control de maleza. Llegamos nosotros a los 25 días con una mínima cantidad de maleza y ya podemos en ese momento aplicar la cultivadora y aplicar los nitrogenados, los fertilizantes no nitrogenados, como urea o como el sulfato de amonio. ¿Ve? Estos dos son excelentes fertilizantes para el control, para el manejo, para la fertilización del cultivo. Son fertilizantes bien solubles que incluso mucha gente lo puede tirar al boleo, ¿verdad?, después lo pasa al cultivadora y bien aprovechada para la planta. Porque estos dos fertilizantes se mueven pues, en el suelo, llegando a 25 centímetros de donde cae. Entonces, como le decía, el manejo de las malezas debe ser manejo integrado de maleza. Ya no solo con una labor. Si lo llegamos a un cultivo y está invadido de maleza, pues poco lo que hay que hacer ahí, porque las malezas invaden, tapan totalmente al cultivo y le restan, pues el crecimiento lo desaparece. Entonces, hay que planear el manejo de maleza desde antes, desde 30 días antes de la siembra. Eso es lo que quiero recalcar. Me disculpa si estoy repitiendo mucho, pero eso es lo que quiere que quede en la memoria de todos los que quieren sembrar ajonjolí o cualquier otro cultivo. El manejo de las malezas inicia 30 días antes de la siembra. Bueno, con eso, creo que hemos tocado un factor muy importante que reduce hasta un 80% la producción. Hay malezas muy agresivas en Nicaragua, como el coyolito. La batata de ajonjolí es tremenda. La batata de hoja ancha y es una maleza que ha adquirido resistencia a muchos herbicidas. Se le queda la batata. Recordemos que la batata o la campanita tiene un rizoma que si se le corta o se le seca o se le controla con químicos, la parte aérea, pues el rizoma queda abajo. Entonces queda otra generación de campanita o hipomea, como le llamamos, hipomea, campanita o batata. La batata se enreda en el ajonjolí, es un bejuco, y lo jala al suelo y lo bota. O al momento de cosechar, cosechamos también las semillas de batata, que es una semilla chiquita negra, que es bien problemática de sacarla en otro cultivo, así también como en ajonjolí.
También tenemos maleza gramínea. Todo el zacatal que miremos ahí son bien agresivos. Recordemos que la gramínea, el codolillo, tienen también efectos alelopáticos que controlan o inhiben el crecimiento de otros cultivos. Malezas como el codolillo, no tenemos herbicidas para ajonjolí. Por lo tanto, la única herramienta que tenemos es el control mecánico del ajonjolí, del codolillo. Entonces, terrenos que están invadidos de codolillo son bien difíciles de trabajar en ajonjolí. Debemos de sacar, incluso hay muchos productores que lo sacan a mano, porque el codolillo tiene un rizoma en forma de rosario. Entonces, cuando está muy grande la población, muy densa, muchos productores optan por sacarlo a mano, que es una labor muy cara, pero es muy efectiva. El Ciperec, el dual, ha sido un para control del codolillo, pero en dosis arriba de 1,5 litros, 2 litros. Esa cantidad o esa dosis es muy fuerte para ajonjolí. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Rotar el ajonjolí con otros cultivos. Lo podemos rotar con maní. El maní tolera mucho metalocloro, mucho dual, y baja las poblaciones de codolillo. Entonces, como les decía yo, el control de maleza en cualquier cultivo debe ser de manera integral, utilizando todas las formas posibles para reducir la cantidad de semillas o propágulos en el suelo desde antes de la siembra. Los herbicidas son la última herramienta y se deben aplicar de manera correcta. ¿Qué de manera correcta? Bueno, aplicar la dosis correcta, aplicar en el momento oportuno, ¿vea? Del desarrollo de las malezas y del cultivo, aplicar cuando las condiciones ambientales sean adecuadas, usar el coadyuvante, o sea, productos químicos que favorecen la penetración y la efectividad de los herbicidas. En Nicaragua conocemos muchos coadyuvantes que ayudan a mejorar la eficacia de los herbicidas. La otra cosa importante es el equipo de aplicación. Los productores pequeños lo que cuentan es con una mochila. Y para herbicidas, pues necesitamos tener una boquilla adecuada, hacer un buen traslape. Si no se hace un buen traslape, se aumenta la dosis en los traslapes o se dan espacios que no caen herbicidas y ahí crece la maleza. Entonces, yo diría, pues, según mi experiencia, que el pequeño productor que usa herbicida, que usa mochilas de aplicación, debe hacerse por lo menos no más de 3 calles de ajonjolí. Recordamos que el ajonjolí lo sembramos entre 50 y 60 centímetros. Y 3 calles sería casi 2 metros, 1.5, 1.8. De esa forma hay una buena cobertura. Si nosotros agarramos más de 3 surcos y vamos haciendo zigzag con la boquilla, entonces vamos dando espacios que no se apliquen o espacios que sobreapliquen. Y esto es peligroso para ajonjolí, porque el ajonjolí es bien sensible a los herbicidas. Entonces hay que saber manejar, calibrar el equipo. Una buena aplicación en ajonjolí en cuanto a volumen de agua debe ser por arriba de 100 litros por manzana. O sea, más de 5 mochiladas de 20 litros por manzana. ¿Ves? En lugares que hay poca agua, está muy larga el agua, entonces van a ser por lo menos 4 a 5 mochiladas. En lugares que hay mucha agua, nosotros podemos hacer aplicaciones hasta 10 litros, hasta de 140 a 150 litros por manzana. Recordemos que hay herbicidas. Este herbicida que nosotros estamos usando, que estamos recomendando, son preemergentes. Digamos, el Ciperec y el Duron son herbicidas preemergentes. Y una cosa importante, los herbicidas preemergentes, es que el suelo debe estar con un cierto grado de humedad para que el herbicida penetre en el suelo una profundidad entre 1 y 2 milímetros
y que se mantenga ahí esperando la germinación de las malezas para matarlas. Si el suelo está seco y aplicamos el herbicida, el viento recoge una capa fina del suelo y se lleva el herbicida y lo acumula en otros lugares. Deja espacio sin herbicida y espacio sobre dosis. Entonces es importante que el suelo esté húmedo. Si no hay suficiente humedad en el suelo, va a haber una buena efectividad de los herbicidas. Otros herbicidas, por ejemplo, los poemergentes, como el fusilade, debe aplicarse también con coadyuvantes para que la cobertura, me refiero a la cantidad de gotas que va a caer sobre las malezas, la cantidad de gotas por pulgada cuadrada o por centímetro cuadrado debe ser suficiente. Alrededor, arriba de 50 gotas por pulgada cuadrada. Con eso es suficiente para que los herbicidas hagan un buen control. Por eso le decía, en los herbicidas poemergentes podemos usar más de 100 litros o más de 5 mochiladas por manzana. Recordemos que la herbicida poemergente debe tener una cobertura muy eficaz, una cobertura, un bañado, digamos, de la planta y la maleza, casi completo para que haga un buen control. Si nosotros hacemos una buena aplicación con equipo, momento, nosotros vamos a tener un buen control de maleza y vamos a proteger al cultivo, vamos a tener éxito. El control de las malezas químico debe ser lo más eficiente porque el herbicida es caro y si no se aplica bien, lo único que vamos a hacer es contaminar la área con químicos. Y los costos se elevan. Los herbicidas son caros. Entonces debemos hacer una aplicación muy efectiva, muy eficaz, de alta calidad. Decimos nosotros, los técnicos, que el éxito de una aplicación 50% depende de la calidad del producto y el otro 50% depende de la calidad de la aplicación. Eso está en manos del productor, del aplicador. Entonces el productor, si él aplica, debe hacerlo bien. Y si contrata un jornalero, debe instruirlo y debe estar asesorándolo y fiscalizando que la aplicación sea correcta para que hagamos un buen control de maleza. De este modo, las malezas, pues, vamos a convivir con ellas, pero de una manera equilibrada, de tal manera que las malezas estén ahí, pero que no nos mermen la cosecha y para que nosotros tengamos éxito en el cultivo. Bueno, ha sido un gusto hablar un poco de maleza. No soy de especialidad de malezólogo, pero hemos andado mucho ahí en el campo, hemos hecho mucha investigación y yo creo que de mi experiencia que he vivido en muchos cultivos y en Jolín, las malezas son uno de los factores más importantes que debemos controlarlas. Ven, muchas gracias.